En realidad no tanto para ver como la clase del doctor Franceschini, que él revisó muchos artículos, vio más la cronología de los artículos y qué se decía antes, qué se dice ahora, sino que más mi objetivo de esta clase fue ver, ser más práctico y ver bien, sería mostrar bien qué tenemos que buscar en la tomografía de un paciente con sospecha o confirmado de COVID-19. Ese fue más mi objetivo, digamos. Revisar las imágenes. Bueno, como sabemos, en diciembre del 2019 hubo una serie de brotes de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China, que mostraron que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus que se denominó COVID-19. Bueno, hoy sabemos ya que es una pandemia y en la actualidad tenemos que el diagnóstico se basa en síntomas clínicos, antecedentes del paciente que anduvo en alguna área epidémica o en contacto con personas que estuvieron en esas áreas, el uso del diagnóstico por imagen y también el PCR. En algunos casos tenemos que el PCR puede ser negativo y los signos del paciente pueden ser atípicos, entonces se suele dar un diagnóstico erróneo. Y en ese caso es donde entra el diagnóstico por imagen, que adquiere bastante importancia porque ayuda en el diagnóstico. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Con respecto a qué técnicas tenemos que usar en ya pacientes con sospecha confirmado, bueno, ya habló algo Belén del tema de las radiografías de tórax, que según la sociedad de Fleischner, es como se usa más en el inicio, con pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, también algunos pacientes con síntomas leves, más para valorar el seguimiento. Lo ideal es que se haga una radiografía, una teleradiografía de frente y de perfil. También se suele usar en pacientes con una radiografía, puede ser una radiografía positiva o radiografía que le dio normal, un PCR positivo, también se lo utiliza para el seguimiento. Con respecto a la ecografía, bueno, la ecografía es tiene que ser de un ojo entrenado, sirve más, no es que nos va a diagnosticar si es bacteriana, si es viral, más sirve para ver las complicaciones al lado de la cama del paciente, en pacientes complicados, en pacientes que están en UTI, pero es más para un ojo entrenado. Y bueno, la tomografía, que es lo que nos compete hoy, los hallazgos que vamos a encontrar en tomografía nos van a ayudar a evaluar al paciente, incluso en aquellos casos que tenemos un PCR negativo, que en lo que dice la ACR, que la tomografía puede tener hallazgos normal y que no va a significar que no tenga la infección el paciente, e incluso y a la inversa, digamos, si la tomografía tiene signos anormales, no significa que sea específico del COVID en sí, confirmamos con el PCR, pero bueno, en el caso de que el PCR sea negativo o para ayudar al diagnóstico tenemos la tomografía. También depende mucho si tenemos el recurso. Bueno, ¿cuáles son las principales características que vamos a encontrar en la tomografía del COVID-19? Me basé más en este artículo que estaba, que lo usó también el doctor en la clase que vimos ayer, tiene una muestra de 130 pacientes, se hizo con pacientes de China, de Wuhan, con ya el diagnóstico confirmado, y se analizaron todas las características que se dieron en las tomografías. Las tomografías se hicieron dentro del primer a los 20 días que el paciente presentó los síntomas. Y lo clasificó, es el primer artículo que lo clasifica según la distribución a las lesiones. Tenemos la distribución lobulillar, que en realidad decía lobular, pero en vez de lobulillar la traducción, que es cuando el virus va a causar una inflamación más en el centro del lobulillo y va a generar este vidrio esmerilado en forma focal, como podemos ver más en la primera imagen.
y se va a difundir de esta pequeña lesión, se va a ir difundiendo a las áreas circunscritas. Puede haber una sola área o diferentes áreas en forma de parches, que lo más frecuente, digamos, es la forma de parches, y estas lesiones pueden ir fusionándose. Después tenemos la distribución subpleural, que se va a deber más, pues más por el tema de que el predominio subpleural es más por el tema de los linfáticos, que es más rico ahí en la periferia del pulmón. Entonces, la distribución se hace subpleural, que suele ser un signo bastante característico, algo bastante típico del COVID, es la distribución subpleural. Y después la difusa o de tipo mixto, que es cuando se superpone la subpleural con la lobulillar, que también se da más en la progresión de la enfermedad, que como podemos ver en la última imagen, que vemos un área más amplia de compromiso en vello esmerilado. Bueno, con respecto al número y la densidad, lo más característico es que sean, bueno, en realidad se puede presentar los dos, tanto solitarios, lesiones solitarias, como lesiones múltiples. El tema es que las lesiones solitarias son etapas muy tempranas, en los primeros días de la enfermedad, y los múltiples suelen ser más en etapas más avanzadas. Después tenemos el tema de las densidades. Las densidades tenemos, lo principal que vamos a encontrar es el vidrio esmerilado, que como dijimos tiene mucho predominio subpleural, aparece muy en el principio de la enfermedad y más por la exudación inflamatoria. Cuando esta exudación va a progresar, se van a transformar en consolidaciones, que ya habla más de una etapa más avanzada de la enfermedad. Y también tenemos la combinación de ambos, de consolidaciones con vidrio esmerilado. Bueno, estas son cosas características típicas que pueden aparecer en la enfermedad, para que nos quede más o menos grabado. Vidrio esmerilado, consolidación. Bueno, y también este artículo resaltaba varios signos característicos que aparecían en la patología. Ellos definieron un signo nuevo, que es el signo de la pleura paralela, que tiene que ver con esa distribución bastante subpleural que tiene la lesión, que se tienen que dar dos requisitos: que sea subpleural y que la distribución, el tamaño de la lesión sea más a lo largo, digamos, de la pleura, sea más paralela, digamos, el diámetro máximo tiene que ser más paralelo a la pleura. Y bueno, se ve más por el tema del drenaje linfático, que es más subpleural. Y después tenemos los signos más típicos, como podemos ver en la otra imagen. El patrón en empedrado, que el patrón de empedrado habla de una progresión de la enfermedad, son síntomas de progresión, signos de progresión. También tenemos broncograma aéreo, bronquiectasias, el signo vascular, que es más la incurgitación del vaso, el signo del halo y del halo invertido. Todo esto, bueno, ya lo había hablado Marcos en su clase, pero bueno, estas son cosas que podemos encontrar en el COVID-19, neumonía por COVID-19. Lo más típico suele ser el signo de la pleura paralela y el empedrado. Bueno, con respecto al seguimiento de qué cambios vamos a encontrar en las tomografías. Bueno, primero vamos a encontrar que las áreas, el número del vidrio esmerilado o las consolidaciones pueden disminuir, el vidrio esmerilado puede aumentar o se convierte en consolidación. Los bordes de las consolidaciones, vamos a ver en una imagen, van a ser un poco más contraídos, más retraídos, van a aparecer como parece trazo fibrótico, y también pueden aparecer fibras y líneas subpleurales. Lo que aclara es que, aunque es útil el diagnóstico precoz con tomografía, el seguimiento no está recomendado, más en pacientes que tienen síntomas leves. El seguimiento por tomografía no es recomendado. Y
cuando encontramos en imágenes afectación, o sea, tapones de mucosas dentro del bronquio, los nódulos centrilobulillares, las consolidaciones, consolidaciones de un solo lóbulo o derrame pleural significativo, estos son hallazgos poco frecuentes del COVID-19. Si nosotros encontramos eso, tenemos que buscar otras alternativas diagnósticas o también complicaciones como alguna sobreinfección bacteriana o insuficiencia cardíaca. Bueno, los hallazgos más típicos, como dijimos, en la primera imagen vamos a encontrar la opacidad en vidrio esmerilado, bien de distribución subpleural, que ya veníamos viendo. También puede ser esta opacidad en vidrio esmerilado, así en forma, yo lo defino como forma nodular, como un área en realidad más focal. También ese vidrio esmerilado puede transformarse en consolidación, un área consolidativa bien densa. Estas áreas consolidativas también se pueden presentar como estas consolidaciones lineales, subpleurales, que parecen como bandas densas. Y también vamos a encontrar que en signo de mal pronóstico el patrón en vidrio, el patrón en empedrado. Bueno, acá tenemos algunas imágenes. Esta es una mujer de 63 años que viajó, venía de la ciudad de Wuhan y tuvo el PCR positivo. Bueno, podemos ver las diferentes lesiones bilaterales, bien focales, en vidrio esmerilado, de distribución subpleural. Se pueden ver acá lesiones. Estos son cortes más inferiores, donde ya vamos a encontrar, además de opacidades en vidrio esmerilado, también vamos a encontrar áreas un poco más consolidativas. Esta es otra paciente que son en estadios diferentes. Esta es tomada a los 2 días, de diferencia de 2 días las tomografías. Y podemos encontrar en la primera, vamos a encontrar varias áreas en vidrio esmerilado, subpleural, que tienen tendencia a la fusión. Y vamos a encontrar también, como dije, el signo de la pleura paralela. Vemos que la lesión es más, su diámetro máximo es paralelo a la pleura. Y en la segunda imagen vamos a encontrar cómo progresó la enfermedad. Esto estaba hecho a los 2 días. Y se puede ver ese vidrio esmerilado mucho más difuso, un área mucho más amplia de vidrio esmerilado, casi todo el parénquima pulmonar. Bueno, esta es una paciente de 71 años con tos, fiebre durante 5 días, evoluciona a los 6 días con consolidaciones. Esta también venía de la ciudad de Wuhan. Podemos ver en las primeras imágenes cómo podemos ver áreas con opacidad en vidrio esmerilado que se extienden de distribución subpleural en ambos lóbulos inferiores. Acá también está comprendiendo parte del lóbulo superior. Y a los 6 días se puede ver cómo estas áreas se hicieron más consolidativas, y esas son ese es el aspecto que yo le comenté, que es como lineal, como que la consolidación tiene como áreas de tracción. No es una consolidación bien definida, sino que son como bandas densas. Todos estos signos de avance de la enfermedad. Después, otra imagen, mujer de 66 años de edad, sin antecedentes epidemiológicos, también con resultados positivos al inicio del PCR, y con distribución subpleural, y en los cortes más inferiores podemos ver algo también de vidrio esmerilado. Son áreas múltiples. Bueno, y esto es con respecto a signos que, más para descartar que estamos hablando de un COVID. Son la impactación mucosa, como dijimos, dentro del bronquio, esa lesión, esa densidad dentro del bronquio que no podemos descartar el COVID cuando vemos estas lesiones. También este patrón en árbol en brote, las imágenes nodulillares centrilobulillares, también el intersticio, el engrosamiento de los septos interlobulillares,
y también la consolidación más segmentaria. Todo eso son más para descartar la patología. Son cosas que no vamos a encontrar en el COVID. Y esto lo puse más por el tema del informe, que cuando hablamos en el informe de la extensión de la enfermedad es más, decía que era más como a ojo, entonces lo puse más o menos para tener una idea, que son, cuando decir una lesión es leve, vemos algunas lesiones, pocas lesiones de pequeño tamaño, la más moderada, vemos lesiones un poco más amplias, más de distribución un poco más difusa, y ya el área bastante amplia de compromiso del parénquima ya en las lesiones graves. Siempre hablando de bilateral, pulmones bilaterales. Bueno, ¿quién debería beneficiarse con la tomografía y quién nos puede llegar a aportar? Bueno, la tomografía no se debe realizar como prueba de detección en pacientes que tienen síntomas leves o incluso en aquellos que no tengan síntomas. Puede realizarse en algunos pacientes que tienen comorbilidades. Está indicado en síntomas respiratorios como disnea o en aquellos que con desaturación, y el grado de gravedad, valga la redundancia, que justifica la investigación. También se puede usar en aquellos casos que tenemos más a mano hacer la tomografía que el PCR, o incluso a veces sabemos que el PCR se demora varias horas en tener resultados, bueno, en algunos lugares no está disponible. Y se puede utilizar la tomografía cuando sospechamos otra patología, cuando hay un paciente que se agravó, para eso sospechamos un PEP, hay que hacer con una tomografía con contraste, o se puede llegar a repetir la tomografía en caso de que se esté sospechando alguna complicación como alguna sobreinfección. Algo que ya dije anteriormente, la tomografía no es para el seguimiento de la patología. No está justificado. Bueno, hay algunos casos que sabemos que el diagnóstico definitivo lo hace el PCR, pero hay algunos casos donde el PCR da falsos negativos, más en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces ahí la tomografía es la que nos puede ayudar. Esta es el caso de una mujer de 55 años, también de la ciudad de Wuhan, y tenía en el inicio un PCR negativo, y podemos ver cómo tenemos todo ese patrón en empedrado, en el lóbulo inferior izquierdo, su distribución subpleural, y también acá tenemos en el lóbulo inferior derecho, podemos ver una pequeña área consolidativa. Eso para ver que el PCR nos puede llegar a dar negativo y estar frente a la patología. Bueno, y también este es un artículo de donde también hecho de poblaciones de Wuhan, y más a lo que hice acá fue robarles el tema de cómo más o menos armar el informe. Que bueno, hay que aclarar arriba del informe si es el seguimiento o es el estudio inicial, si es un seguimiento o un estudio inicial por tomografía del paciente con COVID. Se pone la técnica y tenemos que poner que encontramos ya sea presencia de opacidad en vidrio esmerilado, bilateral, difuso, confluente, irregular, con morfología más redondeada, si tiene el crazy paving, si la distribución es periférica, tiene compromiso subpleural. También se puede poner los procesos con opacidad en vidrio esmerilado, consolidaciones perilobulares, y también consolidaciones lineales. La presencia o ausencia del patrón de árbol en brote, los nódulos lobulillares, las secreciones mucosas, las consolidaciones lobarias o segmentarias, esto nos están sugiriendo, como hay que poner también, pero sugiriendo que es otra patología, y también la presencia o ausencia de derrame pleural o otras patologías, o adenopatía, perdón. También hay que agregar porque también nos pueden orientar a que estamos frente a otra enfermedad. Y
bueno, como conclusión tenemos que poner si el hallazgo que vimos en tomografía son altamente sugestivos, si es intermedio o no es sugestivo de COVID. Y decía que hay que intentar no poner el intermedio porque no se puede usar tanto, no tiene tanta utilidad clínica el informe, entonces hay que tratar de evitar de poner el intermedio. Ahí también hay que agregar lo de si es distribución, si es moderada, grave o leve, como la imagen que le había colocado al principio. Y bueno, eso es todo, creo. Ah, no. Para llevar a casa, algunas cosas más para fijar. Tenemos los hallazgos típicos que vamos a encontrar en vidrios merilados, consolidaciones sí o sí son bilaterales, con predominio de distribución subpleural. Sabemos que a menos grado de consolidación tenemos menos posibilidades, o sea, cuando hay más áreas en vidrios merilados tenemos más posibilidades de que el resultado del PCR sea negativo, porque estamos hablando de una enfermedad bien en el inicio. La tomografía puede no mostrar anormalidad en los primeros 3 días de los síntomas. Los hallazgos en tomografía son bastante característicos, pero al fin y al cabo el diagnóstico final lo va a dar la PCR y el paciente que está en recuperación no es necesario repetir la tomografía. Y ahora sí creo que eso es todo.